Hola, buenas tardes. Como les avisaba en la presentación del inicio, esta es una charla que tiene que ver con las texturas. Las texturas en realidad como un concepto de desarrollos gráficos perceptivos que colaboran en la comprensión de la espacialidad a través de los sistemas geométricos. Esto que comentábamos al principio, en el inicio de la clase de hoy, tiene que ver con aquellos recursos que se ponen en juego para colaborar en la percepción de la tridimensionalidad desde lo que es la gráfica disciplinar. Cuando hablamos de texturas, en realidad, casi todos tuvimos experiencias de los dos grandes tipos de textura que podemos experimentar, y que son aquellas que son eminentemente visuales y las que son visuales y táctiles también, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de cada una, pero me parecía interesante traerles a colación este ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de mobiliario urbano. Son bancos de ciudad, los han visto también acá, están en Güemes, en la zona de Güemes, en la calle, pero se inician en Buenos Aires con un grupo que se llama Grupo Bondi. Y me parece interesante, por eso les puse esa frase que es de ellos, empezar a entender las cuestiones de la textura desde lo que nos remiten, ¿no? Las asociaciones que nos permiten hacer desde lo perceptivo, aquello que tenemos conocido, ¿no? Este tema lo comentamos ya en otra charla, pero es muy importante para ver cómo hacemos uso de esas asociaciones en la comunicación disciplinar. ¿Y qué recursos ponemos en juego dentro de lo que es el empleo de las texturas, dentro de lo que es el juego perceptivo, para poner al servicio de lo que es una mejor legibilidad en la comunicación de la arquitectura? Y fundamentalmente cuando hablamos de legibilidad hablamos de la tercera dimensión, ¿no? De la espacialidad. Fíjense lo que pasa con este mobiliario. Está trabajado en hormigón, pero sin embargo es un moldeado. Sin embargo, la imagen que se pretende, que se busca, es que uno vincule esto a una tela. Fíjense que la contraposición entre lo que es un material rígido, sólido, con una tela que es blanda, suave, delicada, hace un choque, ¿no?, conceptual casi de lo que uno espera encontrar y lo que se encuentra, ¿no? Cuando pasa la mano, cuando se sienta, no está mullido, aunque se provoca una idea de capitoné, que no es esa impresión hundida, ¿no? Que hace que uno imagine que esto está como mullido. Sin embargo, hay una relación, hay una asociación con esta historia y esa seducción francesa que todavía tiene el estilo de cierta estética dentro de lo que es lo urbano de Buenos Aires. Este es otro artista, Jeff Koons, lo deben haber por ahí visto en alguna publicidad, tiene obras en Nueva York, en las grandes capitales del mundo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué es eso? ¿No? Uno tiene ganas como de tocarlo, y él ha trabajado mucho con esta idea de la textura, justamente porque lo que hace es llevar objetos que son muy cotidianos, muy comunes, como esa idea de armar figuras con globos, y el globo es blando, ¿no? Es casi poco duradero. Sin embargo, estas son esculturas de una gran solidez, están en realidad realizadas con otros materiales, muy sólidos, con unos polímeros muy rígidos, sin embargo, dan esa idea, ¿no? Él mismo es el generador del perro Pupi, este perro que está en el Museo Guggenheim de la ciudad de Bilbao, y que también establece esa dicotomía entre una textura que uno rememora inmediatamente al ver la conformación geométrica de un perro, y sin embargo está realizada con elementos vegetales. En realidad, la textura, fíjense, es una cualidad física a la vista y al tacto, ¿no? Pero se presenta en una superficie, o sea, es un elemento que se refiere a la superficie de una figura, está vinculada a las superficies de todo lo que nos rodea, incluyéndonos nosotros, ¿no? Nuestra textura superficial es la piel. Entonces, nos referimos a cuestiones naturales,
a las cuestiones superficiales de cuestiones naturales, pero también de aquellas artificiales, ¿no? Que son las que nos interesan mucho en relación a lo que es la definición material de la arquitectura. Cuando hablamos de dos grandes grupos, que son lo que podemos considerar divididas las texturas, la idea, el concepto de textura, que es lo visual eminentemente, que es la estrictamente bidimensional, y en el sentido de que puede ser vista por el ojo, pero puede evocar sensaciones táctiles muy diferentes a las que en realidad son si les pasáramos la mano. Por ejemplo, este ejemplo está trabajado simplemente con iluminación. Esto es lo que uno habla cuando habla de los efectos perceptivos que se pueden trabajar, ¿no? Y que pueden dar a entender una textura eminentemente visual, sin embargo, da idea de algo táctil. O podría ser, como en este caso, el tratamiento de superficies absolutamente táctiles, donde ya se eleva la superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional. O sea, hay una pequeña tercera dimensión ya al poder relacionar esa visualidad con un relevamiento táctil que podemos hacer de esa misma idea. O sea, eso existe porque lo podemos sentir, ¿no? En arquitectura, especialmente en la arquitectura contemporánea, es habitual la búsqueda de texturas novedosas. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución muy grande, nuevas tecnologías, para nuevos materiales, es cierto, pero también para tratamientos de materiales existentes. En este caso, por ejemplo, que le estoy mostrando, es una búsqueda de unas texturas muy sugerentes, unas sensaciones extrañas, porque hasta uno podría relacionar cuestiones que tienen que ver con que hay algo por detrás, ¿no? Que parece que se está moviendo algún bicho, me da la sensación a mí. Es el edificio Caixa Forum en Madrid, de los arquitectos suizos Herzog y de Meuron, que investigan acá en muros interiores con chapa, pero taladrada, y es de acero, chapa de acero taladrada con diferentes tipos de perforaciones y movimientos, ¿no? Eso genera este tipo de texturas. Entonces, ya podemos también entender algunas cuestiones de la textura. No solo tenemos la textura táctil y la textura visual, la textura visual, sí, la textura táctil, que también es visual además, sino que podemos entender que depende cómo se trabaje esa textura en una superficie, me va a producir sensaciones muy particulares y muy diferentes. Por ejemplo, yo podría ver este tipo de texturas en arquitectura que ya me indica una cuestión y una particularidad de la textura, ¿no? Hay cierta repetición o multitud de elementos iguales o parecidos que se distribuyen en una determinada superficie. Ahí ya tenemos como una pequeña definición, o sea, acotar un poco la definición de lo que es una textura. No estoy trabajando con una cantidad de elementos, una multiplicidad de elementos, no son pocos, y hay una relación a una superficie. Y están distribuidos de una manera determinada, en una cierta repetición. Fíjense cómo es este caso de este tipo de material, que es un material tradicional, que son listones de madera, pero el modo en el que están asociados, la manera en la que están superpuestos, en este caso, reiterados, repetidos, como si fuera un cubrimiento casi de enjambre, genera un modo perceptivo que cambia totalmente a lo que es la percepción de un plano continuo de madera, ¿no? Entonces, mientras que el plano continuo de madera me da un tipo de percepción particular, este tipo de generación de texturas puede trabajar con la luz, con el pasaje de la luz y la sombra, con la iluminación natural y artificial, creando una determinada modo perceptivo dentro de la arquitectura. Evidentemente, la percepción del espacio manejando planos dentro de lo que es la definición de los límites de la arquitectura con diferentes tipos de textura es distinto, ¿no? La captación del ambiente es completamente diferente, ¿no?
Yo puedo entender, por ejemplo, este lugar de una manera muy sensorial, muy sensual y muy sugerente, a partir del pasaje de la luz y de la generación de la sombra, de esta textura, ¿no? Como calado dentro de este límite continuo, que genera ese tipo de percepción. Y por supuesto, ¿qué pasa con la textura entonces cuando la pienso en la comunicación arquitectónica, ¿no? Porque este tipo de textura que estábamos viendo, tengo que pensarla y tengo que resolverla gráficamente y tengo que comunicarla a un tercero para poder ser construida, materializada. Entonces, la textura en la comunicación visual arquitectónica tenemos por un lado el pensamiento, la resolución, la comunicación de la presencia textural de los materiales, ¿no? Esto que estamos viendo, y cómo poder pensarlo, como vemos en este caso, ¿no? Cómo lo podemos resolver para poder llegar a una realización final de este tipo, por ejemplo. Y por otro lado, la textura en la comunicación visual, fíjense, cómo yo puedo ir estudiándola gráficamente. ¿Cómo puedo entonces, por otro lado, entender y trabajar con la textura como colaboración a los sistemas gráficos geométricos en la representación de la tridimensionalidad? Por un lado tengo un pensamiento de representación de una materialidad posible. Por el otro lado, la textura también me puede colaborar con lo sistémico, ¿no? Con la comprensión de las famosas 3 dimensiones del espacio cuando yo me estoy moviendo gráficamente en 2. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, eso es un círculo y yo lo interpreto como una figura plana. Y ya trabajo con la incidencia de la luz, y me aparecen efectos de luces y sombras, empiezo a entender esto como una esfera. ¿Cómo lo podría trabajar, por ejemplo, con una textura? Si la textura la trabajo de manera homogénea, sigo teniendo una figura prácticamente plana. Pero si empiezo a trabajarla con un criterio de luces y de sombras, evidentemente empiezo a entender nuevamente eso como una esfera, como una pieza tridimensional. Desde la gráfica, esto se puede lograr trabajando la idea de la luz y la sombra a partir de la idea de los valores. ¿A qué nos referimos con eso? A que podemos trabajar la idea de los gradientes o de los valores para generar esta idea de profundidad a partir del uso de la textura. Esta es una de las maneras en las que el trabajo textural desde la gráfica colabora con lo sistémico, geométrico, a comprender la espacialidad y a poder pensarla y comunicarla. Para eso se usan muchos gradientes, se usan, perdón, muchos indicadores de profundidad, pero aquel que trabaja como por distorsión de las formas, que referido, por ejemplo, a los sistemas de perspectiva, aquel que trabaja por tratamiento de relación de formas como la superposición, por ejemplo, una forma por detrás de otra me indica una posición en el espacio, conjuntamente a lo que es aquel que trabaja las superficies, o sea, por relación entre las formas referido a los planos, a las superficies, esto me permite entender esas cualidades y trabajar con esas cualidades que componen la imagen como son la textura, la luz y el color. A partir de ahí yo puedo trabajar con esta idea de los gradientes, ¿no? El gradiente es un aumento o una disminución progresiva de alguna de estas cualidades perceptivas. Puede ser del color, de la luz y de la textura también. Y de esa manera empezar a entender, a comunicar y a pensar la tridimensionalidad. Los gradientes de textura, así como los gradientes del color, que varían en la cantidad de luz, ¿no? En el matiz, puede ir de más claros, más luminosos, a más oscuros, en una clave más baja. A pensar gradientes de sombras por ahí que tienen que ver con la
disminución de la luz en función a la ubicación, a la posición relativa del objeto en relación a una fuente de luz, el gradiente de textura me permite también hacer una variación entre las entidades que definen la textura y generar así un efecto perceptivo que quiero lograr. El efecto perceptivo que quiera lograr va a depender de cómo manejo yo ese cubrimiento, ese gradiente en una superficie. Yo puedo realizar un cubrimiento homogéneo en una superficie o un cubrimiento heterogéneo. Fíjense, este cubrimiento es heterogéneo. O sea, los elementos gráficos que son líneas generan una textura, pero esas líneas están agrupadas y distribuidas de manera irregular en las superficies. Eso, aunque no parezca, son planos rectos y sin embargo me genera una sensación de movimiento y de profundidad. Esto es un cubrimiento heterogéneo. En arquitectura en general vamos a trabajar ahora con cubrimientos homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que remitiéndonos a la definición de un plano, vamos a trabajar con elementos gráficos distribuidos de igual forma en una superficie. De esa manera no vamos a producir movimientos de profundidad y ondulación, salvo que querramos en alguna ocasión generarlos para un determinado parámetro y los querramos gráficamente que eso se represente así. Pero en este caso, donde la textura está trabajando como colaboración a los sistemas gráficos, necesitamos cubrimientos homogéneos. Eso quiere decir que los elementos gráficos que usemos para la definición de la textura se van a distribuir de igual forma en toda la superficie. Cuando hablamos de gradientes, entonces, hablamos de una relación de entidades en una determinada superficie. Eso quiere decir que hay una relación entre la cantidad de entidades y la superficie a cubrir. Para que eso se defina como una textura homogénea y no como elementos sobre una superficie. Eso quiere decir que esa relación, por ejemplo acá, se pone en tensión cuando yo ya puedo identificar que hay 6 líneas ubicadas sobre una superficie cuadrada. Acá tengo que ponerme a pensar, ¿sí?, dónde están la cantidad de líneas, porque ya me definió un patrón o una superficie. Entonces, hay una relación importante entre la cantidad, el grosor, el tipo y la calidad de entidades texturales en relación al campo, a la superficie a cubrir. Si son muy pocas en relación a ese tamaño de superficie, no se van a leer como una textura. Sí se leen como una textura cuando generan un cubrimiento homogéneo que cambia la condición de esa superficie a una superficie texturada. Este sería el caso de, por ejemplo, un cubo que está dibujado en una militar y donde yo trabajé texturas y le di texturas, un tratamiento homogéneo a cada una de las caras, diferente a este donde ya pongo casi en tensión esas líneas porque las estoy viendo individualmente. De manera tal que yo tengo que poder trabajar con un cubrimiento que me permita lo que se define definición por plano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo reconstruir esta imagen sin necesidad de trabajar con una línea de borde, cosa que acá se necesitó hacer porque si no, el blanco con el blanco definía una pérdida de la definición de la imagen gráfica. Entonces, cantidad de entidades en relación a la superficie a cubrir para generar un cubrimiento homogéneo y que ese cubrimiento defina un cubrimiento por planos, hace que la textura colabore como herramienta perceptiva en una definición gráfica dentro de un sistema geométrico. Hay otra cuestión importante a tener en cuenta en lo que es el empleo de texturas en los sistemas geométricos, por ejemplo, los que estamos trabajando ahora de proyecciones oblicuas, caballera y militar. En general, se toma una decisión con respecto a la aplicación de
las texturas en cada uno de los planos visibles de la gráfica del objeto. Cuando trabajamos de esta manera se considera en general una ubicación de un foco lumínico. A veces convencionalmente se ubica arriba a la izquierda ese foco lumínico, que va a ser un tipo de gráfica que vamos a después a retomar ese criterio, esa convención, para lo que es el trazado y la comprensión del sistema de sombras. Pero mientras tanto, vamos a aprovechar esa convención de ubicación de un foco lumínico arriba a la izquierda de la gráfica, entendiendo que esa luz me va a dar una luminosidad posible para lo que son las tres caras de un objeto. Entendiendo que los planos horizontales superiores son aquellos más claros, los intermedios son los verticales a la izquierda y los más oscuros son los verticales hacia la derecha. Si incorporo algún valor más, por ejemplo, para una base o para un fondo, ese valor podrá ser uno que está al inicio o al final de una escala de gradientes. Siempre, por ejemplo, en este caso, si tuviera 4 valores, voy a tener el 2, el 3 y el 4, o el 1, el 2, el 3 y el 4, empleando el 1 o el 4 para lo que son el plano de fondo o de base en este caso. En el caso de no emplear un valor para fondo o para base, voy a usar siempre valores consecutivos dentro de un gradiente para lo que son los planos horizontales y verticales consecutivos. Los gradientes, en realidad, cuando se generan en una escala gráfica, se pueden generar a partir de múltiples variables. Nosotros vamos a trabajar en este primer acercamiento solamente con líneas. Y las líneas, para generar escalas, se pueden trabajar básicamente con 3 variables, que pueden estar simples o combinadas. Puedo trabajar la generación de una escala a partir de la variable del tamaño. En el caso de las líneas lo podemos identificar como la variable del grosor, como en este caso, fíjense, las líneas tienen una igual dirección, pero cada vez son más finitas o cada vez son más gruesas, depende cómo se miren. La variable distancia, que fíjense que en este caso a su vez está combinada, o sea, están más cerca porque son más angostas y están más separadas, cuidando en este punto de llegar a un límite de inestabilidad, porque ya hay muy pocas líneas y eso me impide casi el reconocimiento de esto como un cuadrado. Y finalmente la superposición, que me permite también, como en la escala de abajo, generar saltos de valor. Acá fíjense que tengo una cantidad de saltos de valor a partir de combinar no solo superposición, no solo cercanía, sino también a veces el grosor. En el caso de la escala que tenemos acá abajo, están combinadas superposición y distancia, con el mismo grosor de microfibra. En el caso de arriba hay variación de grosor y combinado con la distancia. Yo puedo emplear para generar una escala de gradientes de 3 o más valores, puedo generarla con una sola variable, con 2, con 3, podría combinar. Por supuesto que hay más posibilidades de variables. Por ejemplo, podría aparecer la variable del color, que no la hemos incorporado acá, pero también es una variable a emplear y la vamos a emplear más adelante. No para esta práctica, que vamos a usar todo monocromo. ¿Qué quiere decir? Que podría ser esta escala realizada, pero toda en rojo, por ejemplo, o toda en verde. Pero no vamos a combinar donde la variable sea el color como la generación, para poder generar con la combinación de colores una cantidad de saltos dentro de un gradiente. Esa variable que puede existir no la vamos a incorporar en esta oportunidad. Fíjense que la posibilidad de generación de una escala gráfica es múltiple. Nosotros vamos a trabajar con esta parte de la mitad para abajo, vamos a trabajar solo con líneas,
pero por supuesto la forma también es otro elemento de variable, ¿no? Yo puedo trabajar formas diversas y por lo tanto esas formas pueden tener mayor o menor tamaño, por eso hablábamos de tamaño y no de grosor, como en el caso de solamente aplicable para las líneas. Este caso, por ejemplo, también, con líneas y trabajando a mano alzada. Acá, como vemos arriba, a la izquierda, una escala gráfica generada en otro tono, pero es monocromática, o sea, un único color, y se generan entonces 4 valores dentro de un mismo gradiente que tienen un salto que es muy importante a considerar este tema, muy similar entre uno y otro. El salto en la generación de una escala se considera como cuando uno sube o baja una escalera. O sea, si uno lo hace siempre de a un escalón, cada salto perceptivo entre un valor y otro tiene que ser igual. Fíjense lo que pasa en esta escala que hay acá. Este salto entre un valor y otro perceptivamente parece el mismo. Acá también parece que bajé un escalón y sin embargo acá parece que bajé de a 4. ¿Qué quiere decir? Que acá hay muchos saltos, es una escala errónea, es muy homogénea acá y sin embargo acá hay un salto mayor. Cuando hablábamos de homogeneidad, fíjense que cada una de estas superficies genera un cubrimiento homogéneo. O sea, hay una textura homogénea donde los elementos se disponen de manera continua y homogénea en toda esa superficie a cubrir. Hay una tercera situación a tener en cuenta cuando trabajamos con la textura como soporte o apoyo para la comunicación sistémica. En el caso de las perspectivas caballeras y militares, hay una cuestión que también tiene que ver con la relación con las direcciones del sistema. O sea, en el caso este que estamos trabajando líneas, esas líneas pueden o no coincidir con las direcciones que ustedes emplearon para el sistema. Evidentemente hay una dirección, la vertical, en este caso, que pertenece al sistema, ¿no? Y después, en este caso, tengo la dirección de la militar realizada 45 y 45. Fíjense que el modo en el que se trabajó con esta generación de textura es asistémica con respecto a las direcciones de esta perspectiva militar. ¿Qué quiero decir? Que trabajé con la dirección horizontal exclusivamente, pero tengo que lograr definir muy bien los bordes de cada uno de esas siluetas que corresponden a la definición de las caras del cubo. Fíjense, la dirección horizontal es la única dirección que utilicé, sin embargo, es la única dirección que no corresponde al sistema que usa esta militar verticales y direcciones a 45, en un sentido y en el otro. En este caso, en el de la derecha, acá sí hay una relación sistémica con la geometría de la imagen. Se emplearon horizontales, y fíjense que acá hay horizontal, se empleó la dirección a 30 grados, o a 45, que es esta dirección, y se emplearon horizontales para el plano superior. ¿Eso qué quiere decir? Que yo siempre en alguno de los planos acompañé con alguna de las direcciones del sistema. Lo mismo para la base. Esta es una decisión que hay que tomar. Y en las prácticas que les proponemos, les decimos que, bueno, una vez que ustedes tienen realizada la escala gráfica, que decidan cuál va a ser el criterio de aplicación, porque fíjense que en ambos ejemplos la escala gráfica es la misma. Sin embargo, el criterio de aplicación sobre la imagen es diferente. ¿Están bien? Sí, están bien los dos. Tiene que ver simplemente con una cuestión perceptiva. En este caso, fíjense, está hecho con precisión, la situación es la misma. En este caso, no se guarda relación con la imagen, pero hay un vínculo mayor que en el caso anterior. En este caso se usó la dirección vertical. Fíjense, no guarda relación con la tapa superior, porque el plano superior no lleva la dirección vertical, sino simplemente la de 30 grados y la horizontal. Pero esa dirección vertical sí le corresponde a las siluetas lateral y frontal.
Por lo tanto, no guarda, pero hay una relación mayor porque hay algunas siluetas que sí. Es diferente al caso anterior, que usé una, como es la horizontal, que no me corresponde con ninguna de las relaciones sistémicas de la gráfica en militar. En el caso de esta caballera, acá sí, igual que el ejemplo anterior, pero realizado con precisión, hay una relación entre el sistema y la relación textural para cada una de las superficies de las caras de la caballera. ¿Qué es lo que les pedimos como práctica, entonces, para desarrollar en el ejercicio a partir de hoy? Primero les vamos a pedir una práctica que tiene que ver con ya tomar decisiones sobre lo que son la geometría del sistema, no tanto en militar como en caballera. La práctica que les proponemos tiene una diagramación fija que está dada en las consignas que tienen ustedes dentro del aula virtual, y van a realizar una de estas hojas solamente en mano alzada. Pueden usar para eso lápiz, pueden hacer otra práctica con fibra, otra con microfibra, podrían ser todas en negro, o puede ser una toda en rojo, otra en negro, otra toda en azul. Lo que no pueden es mezclar dentro de una práctica colores. Es siempre monocromática. Una de estas prácticas va a ser en precisión y la otra va a ser a mano alzada. Cada una de las prácticas va a ir generando un campo de este tipo. Van a ver que está propuesta para que ustedes pongan de un lado, expliciten cuál es la aplicación, cuál es la generación de la escala gráfica. Y del otro lado hagan dos propuestas de aplicación diferente. Una sobre la militar de la izquierda y la otra sobre la militar de la derecha, con diferentes criterios de aplicación de la imagen en relación a la geometría del sistema. ¿Qué quiere decir? Primero van a tener que tomar una decisión con respecto a la escala generada, ¿no? Tanto a mano alzada como con precisión. Después van a tener que tomar una decisión con respecto a la ubicación de esos planos con respecto a la luz. Y después con respecto a la geometría del sistema. Y de esa manera, una vez que toman todas esas decisiones, hacen la aplicación. Van a tener una a mano alzada y una con precisión. Una hoja a mano alzada y una hoja con precisión. Y finalmente les pedimos una aplicación que tiene que ver con ver cómo se realizaría una aplicación de texturas ya sobre el dibujo en militar o caballera de lo que es M1. Para eso tienen una práctica a mano alzada y una que denominamos como G, o sea, comunicación global, globalizadora, porque concentra un poco todos los contenidos que estuvimos viendo hasta ahora. Esta G1, comunicación final de M1 con texturas y precisión, va a terminar siendo algo similar a esto, pero también van a tener que elegir cuál es la escala que va a aparecer como parte de la gráfica de la G, de la lámina. Es una lámina de presentación y de mucha precisión, es con elementos de precisión. Van a tener que definir cómo esa escala se va a aplicar, si va a respetar la dirección de la geometría del sistema o no, cómo van a hacer la inclusión y la apropiación de la geometría en relación a la escala, o sea, si va a respetar, como en este caso, o no, la geometría del sistema, y cuáles van a ser los planos en relación a la ubicación de la luz, ¿sí? Hasta acá llegamos con esta práctica y propuesta teórica de texturas, y nos vamos a ir viendo seguramente para lo que va a ser la definición final de la propuesta de la entrega.